Malaquías, capítulo 3, versículo 6, último libro del Antiguo Testamento. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no he sido consumido. Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti para que nos uses como instrumento. Y prepáranos a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, para recibir tu mensaje. Te lo pedimos todo humildemente y en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a hablar en este día acerca de los cambios y Dios. Hay un dicho que yo estoy seguro que todos conocen, que dice así: recordar es volver a vivir. Y vamos a aplicar ese dicho al mensaje de hoy. Recordar cómo Dios es nos ayudará a vivir y hacer lo que a Él le agrada. Voy a repetirlo. El dicho dice, recordar es volver a vivir. Y aplicándolo al mensaje que vamos a escuchar hoy, recordar cómo Dios es nos ayudará a vivir y hacer lo que a Él le agrada. Hermano, indiscutiblemente nuestro mundo moderno está atravesando por una peligrosa y mortal epidemia de cambio que ya llega a proporciones de pandemia. Es increíble, todo se quiere cambiar. Ya han logrado, han hecho unos efectos devastadores, han destruido familias, se han destruido países y tristemente se ha dañado al pueblo de Dios en muchas iglesias. Dice que la palabra cambio significa acción y efecto de cambiar, ceder una cosa por otra. Y escuchen esto, hacer una modificación a algo establecido. Yo quiero que eso esté en su mente. Cambio es hacer una modificación a algo establecido. Epidemia, enfermedad que afecta a muchas personas en un sitio determinado, que algo que se produce al mismo tiempo en muchos lugares. Y pandemia, enfermedad epidémica que se extiende a varios países y en ocasiones a nivel mundial. En esta mañana vamos a tener dos partes en el mensaje. Vamos a ver las consecuencias de los cambios a la palabra de Dios, a Dios y a su palabra. Y después vamos a ver la inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambia. Así que vamos a ver en primer lugar las consecuencias de los cambios a la luz de la palabra de Dios. Y si usted no puede buscar en su Biblia junto conmigo, simplemente anote los pasajes. Y esto le va a después ayudar a que usted pueda buscarlo. El primer intento de cambio registrado en la Biblia ocurrió en el tercer cielo. Y está allí registrado en el libro de Isaías. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. El primer intento de cambio, escucha bien, primer intento de cambio, no lograron cambiar nada. Primer intento de cambio ocurrió en el tercer cielo. Dice allí los versículos 13 y 14 de Isaías 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El primer intento de cambio se produjo o se quiso producir precisamente por Lucero, aquella creación de Dios que era hermosa y era perfecta, pero quiso usurpar el trono de Dios y cambiar lo establecido por Dios. Ahora bien, posiblemente junto con Lucero, a la luz de la palabra de Dios, se reveló una tercera parte, o sea, que hubo un movimiento para cambiar lo establecido por Dios en el tercer cielo. Y allí en el capítulo 12 de Apocalipsis, hablando de la revelación que Dios le dio al apóstol Juan, dice allí en los versículos 3 y 4, también apareció una señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, todos coincidimos que eso se refiere al diablo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y en muchos pasajes las estrellas es una mención, una alusión que se hace a los ángeles. Y las arrojó sobre la tierra. Y entonces después continúa hablando.
Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Así que muchos coinciden, y yo lo creo también, que hubo una rebelión en el cielo que quiso cambiar el orden establecido por Dios, liderado por Lucero y por la tercera parte de los ángeles. Ahora, siempre que se ha habido un intento de cambio establecido por Dios, ha traído consecuencias funestas, catastróficas. Y precisamente, hermano, ese es el mensaje que Dios nos quiere dar en esta mañana. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? Bueno, expulsión al segundo cielo de Lucero, que dio origen a Lucifer, a Satanás, a la serpiente antigua, al dragón, como usted quiera llamar. Y dice allí en Isaías 14, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que te gritabas a la luz. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Fue expulsado de allí, del tercer cielo, de la presencia de Dios, al segundo cielo, que nosotros conocemos ahora como el cosmos. No solamente esta fue la consecuencia, sino que sus ángeles seguidores, que se convirtieron en demonios, o que algunos le llaman ángeles caídos, también fueron expulsados. Y esto está registrado ahí en Efesios capítulo 6, versículo 12, y que el apóstol Pablo escribió por inspiración divina. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa región celeste es el segundo cielo, y es lo que tiene que ver con el cosmos. El primer cielo, ya lo he dicho muchas veces, tiene que ver con las nubes, esta atmósfera que tenemos. El segundo cielo es el cosmos, y el tercer cielo, donde está Dios sentado en su trono, y toda esa pléyade de ángeles que le honran, que le glorifican y que le son fieles. Así que el primer intento de cambio tuvo terribles consecuencias, pero no pudieron lograrlo. El segundo intento de cambio ocurrió en la tierra, y tampoco pudo ser cambiado. ¿Por qué? Porque Dios había establecido algo que no podía ser cambiado. La primera pareja creada quiso cambiar lo establecido por Dios en el huerto del Edén, lo cual era perfecto y no necesitaba ser cambiado. Amados hermanos, la epidemia que hay no entiende que lo que es perfecto no hay que cambiar. Lo que es perfecto debe. Y si está establecido por Dios, con mucha más razón. Ni usted ni yo estamos autorizados a cambiar lo establecido por Dios. El hombre quiso cambiar la comunión, la paz, la felicidad que tenía con Dios por el conocimiento del bien y del mal. Este fue el segundo intento de cambio, y ocurrió allí, aquí en la tierra, en el paraíso creado por Dios. Allí en Génesis capítulo 3, puede leer Génesis capítulo 3, los versículos del 1 al 11, pero yo voy a leer solamente los versículos del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, o sea, estaba poniendo en duda lo que Dios había establecido, y eso es lo que está pasando hoy en día. No podemos poner en duda lo que Dios ha establecido. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Contradijo lo que Dios había dicho, o sea, le dijo mentira, y la mujer, en vez de fijarse, de tener cuidado con lo que Dios había establecido, le creyó a la serpiente, que era un instrumento de Satanás en este momento. Y fíjense lo que la serpiente le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, le puso algo que le iba a traer, seréis como Dios. El hombre desde su inicio ha querido ser como Dios, ha querido imitar a Dios, ha querido ser semejante a él. Seréis como Dios. Y entonces dice el versículo 6, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, el diablo se vale de muchas artimañas, pero lo hace de una forma agradable y seductiva. Hay un libro que se lo recomiendo, dos libros en realidad, no sé si se conseguirá por este año, La seducción de la cristiandad y Más allá de la seducción, que de David Hume. Dos libros maravillosos de lo que ha pasado con la iglesia, cómo ha sido seducida. Porque el diablo la seduce, pero con cosas agradables, con cosas que le gusta al hombre,
que le gusta a él. Y dice que vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como era. Así que la mujer se olvidó de lo que Dios había establecido y entonces se dejó seducir por la astucia de Satanás y comió del árbol que Dios le había dicho que no comiera. Bueno, hoy también muchos desprecian a Dios por la sabiduría del mundo, porque acuérdense que lo que aquella mujer le cautivó era el conocimiento del bien y del mal, tener conocimiento igual que el de Dios. Dice ahí en 1 Corintios 1, 18 al 20, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y descitaré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Y entonces dice que ya que la sabiduría del mundo, el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero muchos hoy también desprecian la sabiduría de Dios y corren el mundo. Y entonces escuchan mejor lo que dice el hombre, pero no atienden a lo que ha dicho Dios. Y aquella pareja quiso cambiar lo que estaba establecido en el paraíso, el segundo intento de cambio, pero no lo lograron. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Porque siempre hay consecuencias cuando se quiere cambiar lo establecido por Dios. Y eso está enseñado en toda la palabra de Dios. Ojalá que nosotros en esta mañana podamos entender. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Expulsión del paraíso. No pudieron cambiar lo establecido en el paraíso. Pérdida de la relación íntima con Dios, enfermedad, dolor, sufrimiento, muerte y la contaminación de la hermosa creación de Dios. Como ven, las consecuencias fueron catastróficas y fueron para toda la vida del hombre. Y algunos, si no toman en cuenta a Dios, van a tener consecuencias eternas. Pero las consecuencias de aquel segundo intento fue desastrosa. Expulsión del paraíso, pérdida de la relación íntima con Dios, enfermedad, dolor, sufrimiento, muerte y la contaminación de la hermosa creación. Ustedes pueden leer Génesis capítulo 3, 12 al 24, pero yo voy a leer solamente los versículos 16 al 19. Prestemos atención. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, que la consecuencia no solamente alcanzó a la primera pareja, sino que la creación fue maldecida por aquella desobediencia a Dios, por tratar de cambiar lo establecido por Dios. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y si usted quiere saber si la tierra está maldecida, simplemente dedíquese a ver un poco de noticias y documentales. Tremendas inundaciones que arrasan con todo lo que encuentran. Lugares donde están años y años que no cae una gota de agua. Terremotos, epidemias y de toda esa contaminación, el aire contaminado, los ríos contaminados, el mar contaminado. Hermano, la maldición vino por causa de la desobediencia del hombre por querer cambiar lo establecido. Así que las consecuencias, siempre que se ha intentado cambiar lo que Dios ha establecido, ha sido de consecuencias terribles. Ahora, el pueblo de Israel cambió la relación que tenía con Dios como su rey. Y en este caso, Dios dejó que aquel cambio sí se efectuara. Quiso ser igual a las demás naciones. Había una relación entre Dios y su pueblo. Dios era el rey de su pueblo. Eso fue lo que Dios siempre quiso, reinar sobre su pueblo. Pero ellos no quisieron. Y el pueblo de Israel cambió la relación que tenía con Dios como su rey. Quiso ser igual a las demás naciones. Fíjense lo que dice el libro primero de Samuel, versículos 4 y 5. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Eso no era causa para cambiar lo que Dios había establecido de que él estuviera reinando sobre él. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tu camino. Hubieran podido elegir a otro. Esto no era excusa. Por tanto, escuchen ahora esto:
subrayen en su Biblia, está registrado, constituyen a